¿Permitirá Dios el engaño? Esta es una pregunta que con la Biblia trataremos de responder el día de hoy. ¿Acaso Dios dará oportunidad que la gente pueda ser engañada? Vamos a descubrirlo. A lo largo de la historia hemos tenido muchísima gente que no me crea a mí, googlee usted ahí en su teléfono y póngale falsos cristos o falsos mesías y se va a dar cuenta de la lista interminable que prácticamente a partir de que Martín Lutero reforma todo lo que era el principio bíblico y retoma el proyecto original de Dios con la iglesia, casualmente aparecen muchísimos falsos mesías, gente que quiso completar la revelación, como el caso de Joseph Smith y las sectas que surgieron a partir de un versículo bíblico y de ahí se fueron sumando más, creando su propia doctrina, pensando que ahora sí la verdad estaba completa. Pero la pregunta es, ¿por qué han surgido estos falsos mesías? ¿Por qué la gente los sigue? ¿Por qué la gente los puede dar atención, presta atención a sus enseñanzas? Nada más para darle una pequeña lista. Voy a mencionar algunos. Joseph Smith, Marshall Applewhite, Jim Jones, el Cristo ruso, el Cristo de Brasil, el Inri Cristo, el Cristo brasileño, José de Jesús Miranda, etcétera. Pero muchos de nosotros podríamos pensar, bueno, esa gente pues desgraciadamente que lo sigue es porque no son cristianos, porque no iban a una iglesia, porque no estaban congregándose, etcétera, etcétera. Pero esta semana que estamos viviendo ahorita de la última semana del mes de enero del año 2021, perdón, todos escuchamos seguramente acerca de esta iglesia en Colombia, la iglesia Berea, que estaban preparándose segurísimos de que el día 28 de enero de este año 2021 se iba a dar el arrebatamiento. Y oh, sorpresa, estamos hoy a 1 de febrero y ¿qué crees? No pasó absolutamente nada. Y se supone que era una iglesia que seguía la palabra, que tenían las escrituras. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente es engañada y por qué la gente sigue a este tipo de profetas? Y no me dejará mentir, YouTube está plagado de gente que dice, ya tengo la fecha del arrebatamiento, el Señor viene en el 2021. Y eso lo hemos ido escuchando desde el 2018. Este año sí. No, 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 no. El 19. No, el 20. No, no, no. El 21 es el bueno. Etcétera. Y los hemos estado escuchando, pero insisto, aquí lo interesante es por qué se dan estos fenómenos. Y le voy a pedir, por favor, que me acompañe a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, y lo voy a leer, que dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra apóstata, afistemi, en el griego significa remover, desistir, desertar o apartarse. Aquí vamos a ver de entrada una característica muy clave, muy importante. Cuando tú desistes, cuando tú te apartas, cuando en este momento que ya llevamos 8, 9 meses en que pues no hay iglesia, no me preocupo, no tengo a alguien, el pastor, que me esté arreando o jalando las orejas, y tú te has apartado de tener tiempo con Dios en su palabra. Quizás llevas años en que ya no tienes tiempo con Dios y su palabra, en que ya no tienes tiempos de oración, etcétera, etcétera. Tú eres un candidato para lo que sigue. Dice que una vez que los que se apartan, desisten, desertan, remueven su confianza en Dios, dice que entonces escucharían a espíritus engañadores. La palabra escuchar en griego es la palabra prosejo, adherirse a, estar atento, atender o sostener en la mente. Es decir,
Cuando tú y yo empezamos, número uno observemos el proceso. Tú y yo nos empezamos a alejar de tener comunión con Dios en su palabra y en oración. Entonces viene como consecuencia que empezamos a atender, a escuchar, a estar atentos a la revelación que tuvo el apóstol, el profeta. Porque es profeta de Dios, por supuesto, claro. Nadie está diciendo nada ni negándolo. Tú empiezas a atender esos mensajes que según tú deduces que vienen de Dios. Y pones atención y observa tú en todos los videos que dicen, tuve un sueño, tuve una revelación, 3 millones de vistas. Pero aquellos que dicen, que reprenden, que hablan la palabra de Dios, la verdad es que son mínimos. ¿Por qué? Porque la gente, una vez que ha apartado de la palabra de Dios, empieza a atender a doctrinas de demonios. Y como dice aquí la palabra de Dios, espíritus engañadores. Otra de las acepciones que te di es sostener la mente. ¿Qué significa? Que en tu cabeza empieza a fincarse, a formarse una idea de que eres el ungido, de que eres especial, de que eres el super hombre y que nada más hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque llevas años en el ministerio. Porque llevas una vida a tus propios ojos de super santidad. Y eso te empieza a crear en la cabeza que Dios ha visto tu santidad y tu vida inmaculada y te va a dar la revelación de cuándo es el arrebatamiento. La Biblia es clara. Y aquí dice que nadie, ni el Papa, ni el más ungido, ni el que ahora se sienta querubín, ni el apóstol, ni el profeta, nadie conoce el día y la hora. Y ni a ti, ni a nadie, Dios le va a decir cuándo será el momento del arrebatamiento. Ni el año, ni la fecha, ni el día, ni la hora. Aunque te sientas el más espiritual de todos, aunque tengas una vida inmaculada de santidad, aunque te creas lo que te creas, nadie sabe el día ni la hora. Y si tú sigues creyendo al profeta supuesto, al apóstol, al quien me digas, tú estás atendiendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y sabes cuál es el siguiente paso? Que tú seguirás camino hacia el engaño. Regresen tantito atrás, por favor, en su Biblia, segunda carta de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta palabra envía, pempo en el griego, significa un mandato temporal. Es decir, este engaño puede ser temporal. La palabra engañoso, plané, es un fraude. Si armamos, entonces, dice que Dios envía un mandato temporal, un poder con un mandato temporal para que crean en el fraude. ¿Ok? Armemos esto de alguna manera muy rápida y no puedo salirme del contexto. Por supuesto, si empezamos desde el capítulo 2, versículo 1, está hablando de la aparición del anticristo, del hombre de iniquidad. Sin embargo, en el versículo 7 dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si usted compara con la primera carta de Juan, este misterio de la iniquidad se refiere al espíritu del anticristo. Escúcheme bien y ponga atención. El espíritu del anticristo y el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, el líder mundial que aparecerá pronto
para gobernar y en los años de tribulación no es lo mismo. El espíritu del anticristo es todo, es este espíritu, toda esta doctrina, toda esta influencia que ha venido sobre los seres humanos, escuchando a esos espíritus engañadores para creer que tienen una nueva revelación, para creer que este libro está incompleta y que ahora ellos tienen una nueva revelación que tenemos que agregarle a la Biblia porque a Dios se le olvidó. Entonces, como a Dios se le olvidó, a mí que soy el ungido, el apóstol, el profeta, el querubín, me ha dado una nueva revelación. Eso es el espíritu del anticristo. Estas personas han sido engañadas y están engañando a muchos. Regreso entonces al 7, por eso dice, este misterio de la iniquidad ya está en acción, pero hasta el momento no está operando de manera libre. En este momento hay quien lo detiene. ¿Qué lo detiene? La verdad de la palabra de Dios y los que decidimos escuchar la palabra de Dios y estar atento a ella. Entonces, Dios permite, en el momento en que aparezca este espíritu, el anticristo, dice aquí que entonces Dios enviará un poder engañoso para que crean a la mentira y observa y sean condenados. En este momento, tú y yo tenemos oportunidad de arrepentirnos. En este momento, tú y yo tenemos oportunidad de retomar el camino y estar atentos a la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios y no a mentirosos. Y no a personas que argumentan tener un sueño, revelación, etcétera, etcétera. Dios no nos ha llamado a eso. Primera de Pedro, que es con lo que voy a terminar, en 3 minutos más termino, te voy a demostrar eso, pero simple y sencillamente nada más para que quede bien claro esto, que sí, Dios permite el engaño. Te voy a pedir que me acompañes rápidamente al primer libro de los Reyes, capítulo 22, y esta historia te voy a invitar a que la leas con mucho detenimiento en tu casa y que observes qué es lo que sucede aquí. Y a grandes rasgos lo resumiré. El rey Acab y el rey Josafat, reyes de Israel y reyes de Judá, se reúnen para pelear contra uno de los pueblos enemigos de Dios. Sin embargo, el rey Josafat pide que traigan a los profetas que quieren escuchar cuál es la indicación de parte de Dios para ir antes de salir a esa guerra. El rey Acab, la Biblia nos narra capítulos atrás que era un hombre totalmente perverso, que no quería ver nada con Dios, apoyado por su esposa Jezabel. Sin embargo, él accede a la petición del rey Josafat, y dice, órale, pues tráiganme a los profetas y vamos a ver. Y dice que todos decían, y eran profetas de Jehová, tú léelo en tu Biblia, yo no te estoy inventando nada. Dice que todos decían, vas a vencer, te va a ir bien, adelante, ánimo, decrétalo, decláralo, te va a ir bien en esa guerra. Sin embargo, hubo un profeta, el profeta Micaías, que llegó y les dijo, ¿saben qué, señores? Vi a todo Israel derrotado. El profeta Acab se pone de pestañas, el rey Acab se pone de pestañas y les dice, yo siempre no me gusta escuchar a este hombre porque siempre me profetiza lo que yo no quiero escuchar. Lo mismo que mucha gente el día de hoy. Quieren escuchar prosperidad, quieren escuchar bendición, pero no quieren escuchar que hay un juicio de parte de Dios, el cual está próximo. Sin embargo, ¿qué sucede? El profeta Micaías revela, Dios le revela lo que pasó allá arriba en el Ouranos, que es el tercer cielo, donde Dios vive. Y dice así, versículo 19, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? ¿Cómo lo vas a hacer? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. Escucha lo siguiente,
seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Qué triste que desafortunadamente Dios tenga que permitir el engaño para que mucha gente que ha decidido vivir bajo su propia voluntad, que ha decidido ser Dios para sí mismo, que ellos determinan qué es lo bueno y qué es lo malo, Dios tenga que permitir el engaño para que te condenes. ¿Sabes qué? Hoy estás a tiempo. Arrepiéntete. Que delante de Dios tú busques su rostro, que tú busques la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual deberías hacer caso. ¿Por qué dice deberías y por qué no es un imperativo? Porque al final de cuentas es tu decisión. Tú quieres seguir escuchando a tu profeta, a tu apóstol, a los que tienen sueños, adelante, síguelo haciendo, pero vas a ser engañado. Pero si tú decides seguir la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, aquí dice, y ahí mismo en Primera de Pedro, búscalo en tu casa, dice que será una antorcha que va a iluminar tu camino, si tú quieres. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.